De regreso a las sendas antiguas. Shalom para todos, sean ustedes bienvenidos una vez más a su canal de regreso a las sendas antiguas. Hoy vamos a abordar un tema que a muchos les puede parecer sorprendente, a otras personas les puede sorprender de una forma positiva o de una forma negativa. Es un tema que las personas no conocen. Es un tema que las personas no conocen sus orígenes, el trasfondo, y por eso es importante que ustedes lo sepan. Así que vamos a enfocar el tema de la Eucaristía cristiana o católica, y vamos a averiguar que tiene un origen en el paganismo y en las religiones de misterio o religiones mistéricas. Eran religiones y cultos que existían desde la antigüedad, desde la época de Egipto. Estamos hablando de dioses en Egipto como Osiris, como Isis, Horus, luego tenemos otros que vinieron después, en fin. Estos eran cultos a dioses que no existían, pero que la gente los creó en su mente por la necesidad de querer adorar a alguien que ellos pensaban que controlaba los cultivos, más que todo, las estaciones, los tiempos, etcétera, etcétera. Y de ahí vienen estas costumbres. Así que nos vamos a enfocar 5 preguntas. La primera: ¿quién instituyó el rito de la Eucaristía en el Nuevo Testamento? De una vez lo voy a responder y después vamos a mirar cómo fue. La persona que instituyó el rito de la Eucaristía o la comunión, tanto en el catolicismo como en el cristianismo, donde quiera que se hagan estos ritos, fue Pablo. Pablo fue quien instituyó la Eucaristía. Vamos a verlo luego. La segunda pregunta es: ¿qué significado tiene el rito de la Eucaristía? Obviamente es un significado esotérico, místico, cuyos fundamentos no existen en la Biblia hebrea, que es el fundamento de lo que las palabras que Dios le dio a Moshe y que más tarde los profetas utilizaron esas enseñanzas para advertir al pueblo, y que están en los escritos de lo que es mal llamado Antiguo Testamento. Antiguo Testamento no hay. Ahí es el Tanakh o la Biblia hebrea, que está compuesta por la Torá, los profetas y los escritos. Entonces, el significado que tiene es un significado místico, esotérico, de religiones de misterio, donde habían muchos secretos, donde una persona era iniciada con el ritual de la Eucaristía, que obviamente tenía que ver con la unión de la persona con consumiendo algún material, algún elemento, fuera pan, fuera vino, fuera carne cruda, porque eso lo hacían para asemejarse ellos al Dios que ellos estaban invocando, y para ellos sentir que se habían unido a ese Dios, y que por haberse unido a ese Dios que ellos creían que había resucitado, entonces ellos también serían resucitados. Ahora, ¿cuál es el verdadero origen de la práctica del rito de la Eucaristía? El verdadero origen son las religiones mistéricas o las religiones de misterio. Existen muchas en la antigüedad, como dije, en Egipto, luego en la época helenista, y ahí vamos a ver también en la época greco-romana. Bueno, ¿cómo podemos comprobar? Otra pregunta, la última. ¿Cómo podemos comprobar que fue Pablo y no Jesús quien instituyó el rito
de la Eucaristía? Bueno, vamos a probarlo. Pero de plano les voy a decir que si Jesús era un judío, porque según los evangelios enseñaba la ley y enseñó a guardar los mandamientos, y según algunas partes del Nuevo Testamento enseñó que había que obedecer los mandamientos. Cuando el joven rico le pregunta: maestro, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna?, él le contestó: guarda los mandamientos. Y el joven rico le dice: ¿cuáles? Y él le repite parte de los 10 mandamientos. Entonces, no podemos compaginar un Jesús que enseñó supuestamente en algunas partes de los evangelios, que enseñó la ley de Moisés, a que fuera a decir algo de una institución, de que comieran su cuerpo, de que comieran el pan como si fuera su cuerpo y bebieran el vino como si fuera su sangre, y que fueran a conmemorar esto cada vez que lo hicieran. En la persona del Jesús judío eso no podía ser. ¿Por qué? Porque un judío no hubiera dicho tal cosa. Eso va en contra de las enseñanzas de la Biblia hebrea. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Y hay muchas otras cosas que de pronto Jesús no dijo, pero los escritores del Nuevo Testamento, cuando escribieron los evangelios, incorporaron enseñanzas de Pablo en los evangelios y pudieron poner a decir a Jesús cosas para que todo compaginara en un mensaje que de principio a fin enseñaba una salvación falsa y un mensaje falso. Bueno, así que es necesario reconocer las similitudes entre el cristianismo o cristiandad, que de por sí es paulino. Y aquí hay otro punto. Toda la cristiandad, llámese catolicismo o cristianismo reformado, como sea, fue fundada por Pablo. Pablo fue el fundador del cristianismo o de la cristiandad. Cuando Jesús murió, Jesús ni siquiera se imaginó que iba a haber una religión que se llamara cristianismo, o donde lo fueran a poner a él ahí como una figura que moría, que resucitaba, que ascendió al cielo, que perdona pecados, o que es el Mesías. Él se imaginó que era el Mesías, pero él murió. Y si murió, pues no puede ser el Mesías. Y aparte de eso, la resurrección ya la hemos puesto en juego y hemos dicho que la resurrección no pudo haber existido. ¿Por qué? Porque no hay testigos. Yo no puedo afirmar que algo sucedió si no hay testigos, si no hay un hecho evidente. Y las apariciones que hicieron de Jesús, supuestamente después de la resurrección, fueron inventadas para apoyar el tema de la resurrección. Y esto lo vamos a ver que habían resurrecciones que sí sucedían en estas religiones de misterio. Así que es necesario reconocer las similitudes entre el cristianismo, que de por sí es paulino, y las religiones de misterio, porque solo entonces se puede vislumbrar que lo que Pablo estaba ofreciendo a sus oyentes no era un nuevo propósito o una nueva visión, sino una nueva y falsa forma de salvación, basada en los antiguos rituales y creencias paganas de las religiones de misterio. El cristianismo es único en el sentido de que a través de las obras de Pablo y otros autores del Nuevo Testamento, ahí tenemos un caso notable de sincretismo. ¿Y qué es un sincretismo? Sincretismo es la combinación de dos o más sistemas de creencias religiosas en un nuevo sistema, o la incorporación de creencias provenientes de tradiciones,
no relacionadas en una tradición religiosa. Y eso fue lo que Pablo hizo. Es decir, Pablo trajo costumbres y elementos de las culturas idólatras y paganas desde la antigüedad, donde habían dioses falsos que nacían de vírgenes, resucitaban, y a ellos se les hacía este ritual de una ceremonia de comunión con ese ídolo, para que la persona que estaba siendo iniciada fuera admitida a la comunidad, y esa persona pensara que ya era salvo por haber pasado por ese ritual. Bien, vamos a ofrecer unos ejemplos. Así que la religión cristiana era y sigue siendo una mezcla extremadamente singular de un judaísmo que es completamente mal interpretado, con conceptos helenísticos, o sea, de la época de la dominación griega para acá y de la época grecorromana, y de elementos precristianos. Y también el cristianismo y el Nuevo Testamento tienen elementos de escritos apócrifos que no tenían ningún fundamento bíblico. Así que eso es una mezcolanza de múltiples elementos de diferentes religiones. Bueno, el cristianismo ofrecía todo el panorama judío de narraciones cuasi históricas del Antiguo Testamento, sintetizadas de forma única con el esquema de salvación y el sacramentismo de las religiones de misterio. Por eso es que hay sacramentos, y un sacramento muchas veces está rodeado de misterio. Pero misterio, ¿por qué un misterio? Porque es que el iniciado nunca se le daba a entender de qué se trataba, y entonces se le mantenía en un secreto. Por eso son religiones de misterios. Bueno, entonces entre las principales religiones de misterios están los misterios eleusinos de Eleusis, una ciudad cercana a Atenas. También están los de Isis y Osiris en Egipto. Están los de Cibeles y Atis en Turquía, lo que es hoy alrededor de Tarso. ¿Se acuerdan quién era original de Tarso? ¿No sería Pablo? Pablo era oriundo de Tarso. Y allá en Tarso tenían su dios, se llamaba Atis y Cibeles. Y también habían rituales de Eucaristía o comunión con ese dios. Bueno, si bien el consumo del cuerpo y la sangre del Salvador no puede provenir de ninguna forma de judaísmo, porque el judaísmo no tiene nada parecido, nada. El judaísmo no enseña nada de una comunión, ni de comer ni de comer el cuerpo, ni beber la sangre en el vino de nadie. Cuando en el judaísmo se parte el pan y se hace una bendición, una verajá, es para agradecer a Dios por el alimento, pero no tiene ninguna connotación mística, es simplemente una bendición sobre una cena. Como hemos visto, este rito comunal tiene sus raíces en el comunal ritual a Osiris en Egipto, del pan y cerveza, y también la homofagia se entiende el consumo de carne cruda en los ritos denominados misterios. Por ejemplo, había un dios, y ustedes lo pueden consultar en internet, Dioniso. Dioniso era un dios, y hay una leyenda en que una vez al año se reunían sus adoradoras, todas mujeres, dejaban libre en un monte a un cabrito. Luego lo perseguían y lo descuartizaban vivo e ingerían sus carnes.
Se creía que el cabrito representaba simbólicamente al dios y que ingiriendo su carne se unían místicamente a esa divinidad. Y al unirse a ella, ya que Dionisio había muerto y luego había resucitado, entonces estas personas también llegaban a creer que cuando ellos murieran también iban a ser resucitados. Dionisio fue adorado originalmente en Tracia desde el año 1200 antes de la era común, y luego reverenciado como el dios del teatro, de la fertilidad y el vino. Se creía que Dionisio era hijo del dios Zeus y una mujer mortal que se llamaba Semele. En un escrito titulado El error de las religiones paganas, escrito por Firmicus Maternus, se hace mención explícita de la resurrección de Atis, y Atis era un dios del área de Tarso, en Turquía. Con respecto a los iniciados, este autor comenta que dice: debes morir como él muere, como el dios muere, y debes vivir como él resucitó. El mismo esquema de salvación representado en la fórmula de Osiris. Así como murió Osiris, así ha muerto el creyente, y así como resucitó Osiris, así resucitará el creyente. Bien, al igual que en los misterios de Osiris y Dioniso, el culto de Atis presentaba una comida ritual, que consistía esencialmente en pan y vino. De hecho, Firmicus Maternus lo interpreta como el equivalente demoníaco o satánico y funesto de la comunión cristiana, católico-cristiana. Era común que los primeros padres de la iglesia, como Justino mártir y Firmicus Maternus, denunciaran tales similitudes, porque ellos se dieron cuenta de que había una similitud en estos rituales que tenían que ver con las religiones de misterio, las religiones paganas, idólatras. Y ellos denunciaron estas similitudes como mimetismo diabólico, sugiriendo que Satanás falsificó la verdadera religión, o sea, su cristianismo primitivo, por adelantado. Las propiedades salvíficas del culto de Atis también se reflejan en una pintura del techo de un edificio recientemente excavado del reinado de Tiberio, en el que vemos a Atis alado, con alas, conduciendo a alguien al Olimpo, lo que debe significar que él mismo es inmortal, capaz de conceder la inmortalidad a sus devotos. Esta interpretación es válida por el hecho de que en las antiguas tradiciones esotéricas las alas estaban asociadas con el ascenso al otro mundo. Así Atis está escoltando al devoto al reino celestial, otorgándole la vida eterna en el más allá. Había un hombre llamado Ergo y fue criado en el Tarso del primer siglo, una ciudad que rivalizaba incluso con Atenas y Alejandría en el predominio helenístico. No pudo evitar sumergirse en las ideas helenísticas, especialmente aquellas derivadas de las religiones mistéricas de la época. Hallazgos arqueológicos del siglo I dejan en claro que el culto a Atis en particular prosperó en la ciudad de Tarso, en Turquía. Por tanto, no debería sorprendernos que incluso un hombre que se creía ser judío, se creía porque no era judío, proveniente de Tarso, de ese tiempo y de ese lugar, conscientemente o no, asimile los conceptos de misterio helenísticos con los de su origen supuestamente judío, que no lo era, transformando elementos del Antiguo Testamento, mal llamado Antiguo Testamento, en una nueva síntesis religiosa. Ese hombre obviamente no es otro que el apóstol Pablo.
Es importante señalar que los primeros documentos del Nuevo Testamento son las epístolas de Pablo. Obvio, el orden en que están dispuestas las obras del Nuevo Testamento es un poco engañoso, ya que los evangelios y el libro de los Hechos salieron mucho después de las cartas de Pablo. Sin embargo, las cartas de Pablo datan del año 50 al año 60 de la era común, mientras que los evangelios vinieron a escribirse más o menos después del año 70 hasta el año 110 después de la era común. Así que los evangelios se escribieron 30, 40 años después de que Pablo escribió sus cartas o sus epístolas. Y es por eso que hay muchas enseñanzas de Pablo en todo el Nuevo Testamento, en los mismos evangelios. Por lo tanto, Pablo sirve como nuestra introducción formal al cristianismo, y son sus epístolas los documentos fundacionales del Nuevo Testamento, los que más nos interesan para esta presentación que estamos haciendo acá, porque inundan estos términos esotéricos y místicos en los escritos de Pablo y en el tema de la salvación. Como señala Richard Carrier, hay un uso desenfrenado del vocabulario de la religión de misterios en las epístolas de Pablo. La palabra misterio se usa 27 veces en el Nuevo Testamento, de las cuales 21 veces corresponden a las epístolas de Pablo. Un excelente ejemplo del uso es en 1 Corintios capítulo 15 versículo 51, donde Pablo revela el misterio de cómo todos seremos transformados a la final trompeta, un concepto que corresponde a la renovación y transformación de los recién iniciados en los misterios paganos, o lo que Elíade denominaba la modificación de la condición humana. Otro ejemplo, en Colosenses capítulo 1 versículo 27, Pablo declara: a estos Dios ha querido dar a conocer entre los gentiles las gloriosas riquezas de este misterio que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, reflejando la unidad divina expresada en los misterios, así como la esperanza reservada para los iniciados. También es importante el uso que hace Pablo de la palabra teleios, que significa perfección o madurez, como en Colosenses 1:28, donde dice: Él es a quien proclamamos, amonestando y enseñando a todos con toda sabiduría, a fin de que seamos perfectos en Cristo. También en 1 Corintios capítulo 13 versículo 10 dice: pero cuando llega la perfección, lo imperfecto desaparece. Y en 2 Corintios 13:9 dice: nuestra oración es que seáis perfectos. Todo esto es similar a la forma en que Plutarco habla de los participantes del misterio como perfectos e iniciados. La perfección espiritual a la que se aspira por medio de Cristo es paralela a los objetivos de los misterios precristianos. Entre el uso correspondiente de palabras como misterio y perfección, Pablo exhibe una adopción terminológica de las religiones y cultos de misterios. La Eucaristía significa la incorporación mística del iniciado a la divinidad, comiendo el cuerpo y bebiendo la sangre de Cristo. Vale la pena señalar que el uso que hace Pablo del término cena del Señor proviene del griego kuriakon depnon, que es una expresión similar a la que se usaba en los ritos de las religiones de misterio. La cena del Señor. ¿El Señor cuál era? El Dios al que estaban adorando.
Y el Evangelio de Juan, escrito alrededor del año 110, muy tarde, unos 50, 60 años después de las cartas de Pablo, reitera el mensaje de Pablo de la siguiente forma. Y mire que aquí no lo usa en la misma forma en que lo usaron los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Jesús les dijo: de cierto os digo que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en ellos. Así como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, así el que se alimenta de mí vivirá por mí. Este es el pan que desciende del cielo. Vuestros antepasados comieron el maná y murieron, pero el que se alimenta de este pan vivirá para siempre. Juan capítulo 6, versículos 53 al 58. Así que Pablo se apropia no solo de la terminología de los misterios, sino también de sus imágenes simbólicas. Aunque este escrito se le atribuye a Juan, no estamos seguros de que realmente fue Juan quien lo puso, porque no estamos seguros ni que fue Mateo, ni que fue Lucas, ni que fue Marcos, ni que fue Juan quienes escribieron los evangelios. Podemos estar casi seguros que el libro de los Hechos sí fue compuesto por Lucas, pero los demás no hay una seguridad a un 100%. Y sabemos que, por ejemplo, el libro de Mateo no es lo que escribió el Mateo, discípulo de Jesús. Ese Mateo no es el mismo Mateo que tienen acá hoy en día en el cristianismo, porque ese Mateo ha sido cambiado, lo han intervenido, y el Mateo original del discípulo de Jesús, el escrito que tenían los ebionitas, no contenía, según ellos, ningún nacimiento virginal. Ellos dicen que no lo tenían ahí en ese escrito, y por eso ellos desechaban y rechazaban las cartas y las enseñanzas de Pablo. Esos eran los ebionitas. Bueno, también en Filipenses capítulo 3, versículo 10 dice: quiero conocer a Cristo, sí, conocer el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegar a ser como Él en su muerte, y así, de alguna manera, llegar a la resurrección de entre los muertos. Aunque en ninguna parte se expresa esto más vívidamente que en Romanos 6, del 3 a 5, donde dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por lo tanto, fuimos sepultados con Él por el bautismo en la muerte, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, también nosotros vivamos una vida nueva. Si hemos estado unidos a Él en su muerte, ciertamente lo estaremos también en su resurrección. Esto era idéntico a lo que recitaban los adoradores de Atis. Asimismo, el neófito cristiano es bautizado en Cristo Jesús, en su muerte, sepultado con Él en la muerte por el bautismo, a fin de que así como Cristo resucitó de los muertos, ellos también vivan una vida nueva. Romanos 6, versículos 3 y 4. Ambos pasajes reflejan la antigua fórmula egipcia que decía: como Osiris ha muerto, el creyente así ha muerto, y como Osiris resucitó, así resucitará el creyente. Eso era la fórmula de comunión en el culto a Osiris. Así que en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 al 26, Pablo nos introduce en la concepción cristiana de la comunión. Y es que les voy a dar un pequeño adelanto de la próxima presentación que vamos a grabar después de esta, pero no quise prolongar esta para no tener más tiempo acá. Y es que aquí es donde tenemos que fue Pablo, hay una huella, a pesar de que
los evangelios fueron trastornados, fueron tergiversados, fueron manipulados con historias que no eran verdaderas, con creencias que trajeron de otras partes, quedó unas pequeñas señales de un texto original que los redactores del Nuevo Testamento lo pasaron por encima. Y de ahí es donde nosotros podemos ver y deducir de que fue Pablo quien realmente instituyó el ritual de la Eucaristía, que es un ritual pagano, idolátrico, de las religiones de misterio, que está imbuido en la religión católica y en algunas iglesias cristianas, y ellos lo hacen y no saben cuál es el trasfondo, pero eso es idolatría. Los dejo por acá y les agradezco que hayan escuchado esto. Ya voy a comenzar a grabar el otro video donde ustedes van a saber por qué es que nosotros sabemos que Pablo fue quien instituyó la Eucaristía, y eso es muy difícil de contradecir con base en la misma evidencia que está en el Nuevo Testamento. Muchas gracias y nos estaremos comunicando en otra ocasión. Shalom.